Buenos días. Como ha indicado Felipe, mi nombre es Rafael Ortega de la Poza y soy el decano de SIC. En primer lugar, transmito mi enhorabuena a la doctora Alicia Bronil por su presentación, que está relacionada con el contenido de la mesa que voy a moderar y que se denomina Competitividad y Productividad claves del crecimiento económico. Me acompaña un grupo de expertos en la materia con excelentes trayectorias profesionales, que resumo a continuación. A mi derecha se encuentra Ignacio Bayón, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y letrado del Consejo de Estado y de las Cortes Generales. Fue ministro de Industria y Energía entre 1980 y 1982. Tras su paso por la política, ha sido presidente de Automóviles Citroën y actualmente es presidente de Realia Business. Realia es un grupo inmobiliario fundado en el año 2000, producto de la integración del patrimonio, las actividades inmobiliarias y el equipo de profesionales de fomento de construcciones y contratas y Caja Madrid. Sus áreas de actividad incluyen patrimonio mediante el desarrollo y arrendamiento de oficinas y centros comerciales en propiedad, promoción de viviendas residenciales y gestión de suelo. A su derecha se encuentra Eduardo Montes, ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid y máster en alta dirección por IES. Ha sido director general de Alcatel, presidente del grupo Alstom, luego presidente de Siemens España y posteriormente miembro del comité de dirección de Siemens Mundial y presidente de la división de telecomunicaciones de esa compañía. Actualmente es presidente de UNESA. UNESA es la Asociación Española de Industria Eléctrica. Es una organización profesional de carácter sectorial para la representación, promoción y gestión y defensa de los intereses generales y comunes de sus miembros, que por esto les sean confiados, así como del sector eléctrico. En todos los casos en que UNESA actúe o ejercite sus funciones anteriormente referidas, la asociación será especialmente vigilante en el cumplimiento de las normas de la competencia. En la parte de la derecha de la mesa se encuentra Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España y presidente del Consejo de Administración de las diferentes compañías aseguradoras que conforman el grupo en España. Es presidente, a su vez, de Aviva Gestión, la unidad de gestión de activos del grupo Aviva en España, y miembro del Comité Ejecutivo de Unespa. Aviva es el mayor grupo asegurador del Reino Unido y uno de los principales a nivel mundial. Su historia se remonta a más de 300 años, cuando empezó su actividad en Inglaterra. Hoy da servicio a más de 29 millones de clientes en 16 países. Cuenta con más de 26.000 empleados en todo el mundo. A mi izquierda se encuentra Paloma Beamonte, presidenta y consejera delegada de Seros España. Su trayectoria refleja la filosofía de Seros como empresa de cantera, ya que ella empezó a trabajar para la compañía en 1990 como agente comercial. Desde entonces ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, desde jefe de ventas hasta directora de recursos humanos, directora de Seros Global Services y directora de canales de distribución. Paloma cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector de las tecnologías de la información, lo que le proporciona un profundo conocimiento del mercado español. Xerox es una compañía global de servicios de negocio, tecnología y gestión documental que ayuda a las empresas a cambiar la manera en que gestionan sus proyectos de negocio y su información. Con sede en Norwalk, Connecticut, Estados Unidos, Xerox tiene más de 140.000 empleados y opera en más de 180 países. Xerox proporciona servicios de proceso de negocio, equipamiento de impresión, hardware, software, para gestionar la información desde datos a documentos. A la izquierda de Paloma se encuentra Antonio Urcelay, presidente del Consejo de Administración y CEO de Toys R Us, con responsabilidad sobre todos los negocios de la compañía en el mundo. Anteriormente fue director general de las cadenas de supermercados de Ahold y Dixa y director general de Leche Pascual. Es además miembro del Consejo de Administración de DIA y miembro de la Junta Directiva de AECOC. En 2007 obtuvo el premio Aster a la trayectoria empresarial que convoca ESI. Toys R Us es una compañía con sede en Estados Unidos. Opera en 38 países de todos los continentes, con más de 1.500 grandes tiendas dedicadas a los juguetes y productos para bebés, además de otros artículos relacionados con el mundo de los niños. Cerca de 50 de estas tiendas están en España. Su facturación global neta es de 12,5 billones de dólares
de los que algo más de la mitad corresponden a Estados Unidos. Emplea a unas 75.000 personas de muy diversas culturas y geografías. Antonio se incorporó a esta compañía hace 19 años como director general de Iberia y fue ocupando puestos de creciente responsabilidad, incluido el de presidente de la compañía para Europa. A la izquierda de Antonio se encuentra Fernando Valdés, licenciado en Químicas, cuenta con una dilatada experiencia en el sector del gran consumo. Estuvo durante 19 años vinculado a Unilever, ocupando diversos puestos en el área comercial, hasta convertirse en director general de la División de Productos de Hogar y Consumo Personal de Unilever, España, y miembro del Consejo Directivo de Unilever en España. En 2005 se incorporó a Campofrío España como director general y posteriormente de España y Portugal. En 2012 fue nombrado presidente de mercados del grupo, puesto que ha desempeñado hasta su nombramiento como CEO del grupo en enero de 2014. Campofrío Food Group es una compañía europea líder en el mercado de elaborados cárnicos. Sus productos, que se comercializan bajo sus marcas líderes, Campofrío, Navidul, Revilla, Oscar Mayer, entre otras, abarcan una gran variedad de categorías, incluyendo jamón curado, jamón cocido, embutidos, salchichas, productos de pavo y pollo, fiambres, patés y comidas preparadas. Campofrío Food Group produce y vende sus productos en 8 países europeos y en Estados Unidos. Adicionalmente, el grupo exporta a más de 80 países. Permítanme que comente brevemente un magnífico trabajo de investigación publicado en el año 2013 por 2 profesores de la Universidad de Harvard, Reinhardt y Rogoff, que analizaron las 100 crisis económicas más severas de los últimos 200 años. Y llegaron a la conclusión, para el caso de España, de una recuperación progresiva del empleo, hasta alcanzar en el año 2020 los niveles existentes al comienzo de la crisis. Algunos indicadores económicos son sensiblemente mejores a los registrados en años anteriores, pero en cualquier caso la creación de empleo debe ser un objetivo prioritario para las instituciones y la sociedad. Como se ha comprobado en crisis económicas que tuvieron lugar en los años 80 y 90 del pasado siglo, la velocidad en la adopción de medidas es un factor fundamental. En la última crisis, que comenzó en el año 2008, el gobierno de Estados Unidos adoptó rápidamente medidas para corregir sus efectos, con resultados muy satisfactorios para la recuperación económica. En tanto que en la zona euro llevó más tiempo y, en general, la velocidad de reacción es más lenta. El resultado final es que a finales del 2014 la economía de Estados Unidos estaba un 8% por encima del máximo que había alcanzado antes del comienzo de la crisis, en el año 2007, en tanto que la economía de la eurozona estaba un 2% por debajo. Hemos escuchado en la presentación de Alicia Coronil que España ocupa el lugar número 27 en innovación, muy por debajo de la posición de la economía española en el ranking mundial, lo que indica que en este ámbito la situación es manifiestamente mejorable. Existe una correlación positiva entre innovación y empleo, de tal forma que en Europa los países que tienen un índice de innovación más elevado también tienen la tasa de desempleo más reducida. En nuestro país existe un buen nivel de investigación, con académicos y profesionales que publican artículos en revistas internacionales de relevancia científica, pero que no se traduce en un nivel equivalente de innovación. Una de las prioridades que propone la Unión Europea para el año 2020 es el crecimiento inteligente, entendido como el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. Para esta finalidad, los Estados miembros deben dedicar el 3% de su Producto Interior Bruto a actividades de investigación, desarrollo e innovación. Nuestro país debiera realizar un esfuerzo importante, puesto que actualmente el importe dedicado a esta finalidad apenas llega al 50% de la mencionada cantidad. Y en este sentido, la aportación del sector privado para el fomento de las actividades innovadoras refuerza el impacto de los proyectos.
El fomento de la internacionalización puede fortalecer la posición de las empresas españolas, impulsando tanto las actividades exportadoras como la implantación en el exterior. Considerando la concentración de actividades exportadoras en las grandes empresas, la ampliación de esas actividades a las pequeñas y medianas empresas potenciará el desarrollo económico. Varios estudios de investigación han concluido que existe una correlación significativa entre la formación de los ciudadanos y el PIB de un país. El talento genera innovación y desarrollo económico, especialmente en épocas como la actual, caracterizada por una mejora sustancial de la calidad de los recursos humanos, que se están convirtiendo en un factor decisivo en las organizaciones. Pues bien, en este marco conceptual se plantean a los ponentes las siguientes cuestiones. 1. Medidas que deberían implantar las instituciones públicas y privadas para un aumento de la competitividad y consecuente reducción de la tasa de desempleo. 2. Importancia de la internacionalización de la empresa y del sector exportador en el proceso de recuperación y expansión económica. 3. Decisiones a adoptar para el fomento de las nuevas tecnologías y del espíritu empresarial. 4. Impacto del talento y de la formación en la productividad de la empresa y factores diferenciales de los profesionales que tienen esas cualidades. Comenzamos la primera ronda con Ignacio Bayón. Cuando quieras, Ignacio. Déjame tu tecnología. Bueno, muchas gracias por invitarnos a hablar de la competitividad, tema eterno y siempre insuficientemente resuelto. Y además, gracias por hacerlo delante de una audiencia tan numerosa y tan escandalosamente joven. Hay dos tipos de países en materia de competitividad. Aquellos que basan su capacidad de competencia en los costes y los que hemos optado por un estado de bienestar desarrollado para el cual la economía de costes no es suficiente y hay que avanzar e inventar más cosas. Pero no hay más que fijarse en los países que son los más punteros en el mundo en esta materia. No hay que inventar otra cosa, hay que copiarla bien. Como decía Unamuno, que inventen ellos. Y de las 4 cuestiones que planteas, para usar bien mi tiempo, voy a referirme sustancialmente a 2 que me parece que están en el frontispicio de todo el tema de la competitividad, que es la educación y la industria. La educación es un tema que va en relación directa automáticamente con la competitividad. País que tiene un nivel más alto de educación y que tiene mejores escuelas, mejores institutos y mejores universidades son los países punteros en materia de competitividad. Y además las universidades participan en las investigaciones industriales y en el desarrollo de la tecnología. Es evidente que en España se ha avanzado mucho en los últimos 40 años en materia de educación, sobre todo en cantidad. Es decir, hay muchas más personas con acceso, igualdad de oportunidades a la educación, hay muchas más universidades, tal vez demasiadas, hay muchos más centros, pero la verdad es que lo que no se ha conseguido todavía ha sido que nuestros institutos, nuestras universidades sean punteras en el mundo y estén en las grandes clasificaciones. Sí, a veces lo están las escuelas de negocios. Y este es un tema radicalmente fundamental. O te encuentras en la primera división ahí o no estarás nunca en la primera división en materia de competitividad. Y, desde luego, en las tareas que se han hecho en materia de educación hay algunos agujeros negros absolutos en nuestro sistema político educacional. Que a lo largo de todos los años desde la Constitución no se haya conseguido llegar a un pacto nacional en materia de educación y que veamos el espectáculo permanente de cada gobierno que llega a poner encima de la mesa un nuevo plan de educación automáticamente rechazado por el resto de las fuerzas políticas, eso resta automáticamente capacidad de competencia. Ese es un punto que sería fundamental que consiguieran las distintas fuerzas políticas aunar y llevar a cabo un criterio uniforme. España necesita, de alguna manera, no estar cambiando cada año de plan educativo y necesita, de alguna manera, que ese plan educativo, al pasar la frontera pueblerina de una comunidad autónoma a la otra, no esté también alterándose. Hace falta dar un nivel alto de educación, un nivel de larga proyección en la educación y un nivel de
uniformidad en la educación. Y eso va a redundar automáticamente en el beneficio de la formación de las personas y, al final, la competitividad la están haciendo de verdad las clases dirigentes, los ejecutivos y las clases trabajadoras. Y, en consecuencia, la formación para nosotros es absolutamente fundamental en ese tema. Y un segundo punto a destacar, para no consumir más tiempo, es el de la industria. Otra segunda correlación que es automáticamente directa. Países con más desarrollo industrial son países más competitivos. ¿Y por qué? Porque la industria significa acumulación de capitales, significa mano de obra especializada y significa tecnología y estudios de tecnología y de procesos. Y, en consecuencia, los que están en esas tres puntas normalmente desarrollan un nivel de competencia distinto de los que se encuentran en otros sectores y en otros niveles de servicio que tienen que utilizar de esas armas luego para el desarrollo de las propias. Y la verdad es que España, en los últimos 15 años, ha bajado 10 puntos de participación del Producto Interior Bruto industrial en el conjunto del Producto Interior Bruto nacional. Recuperar esa posición con el apoyo a la creación industrial y al desarrollo industrial me parece que es una tarea fundamental que deben desarrollar las fuerzas políticas en el futuro. Y luego, si quieres, hablamos de otra cosa. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Tiene la palabra Eduardo. Muy bien, bueno, pues en primer término quería agradecerle al ESIC la ocasión que nos da a todos nosotros de plantear algunas ideas. Y segundo, darle la enhorabuena, porque este acto es un acto muy impresionante. No sé si atreverme a hablar ante un auditorio como este. Bueno, yo no puedo hacer más que estar absolutamente de acuerdo con Ignacio, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pero voy a intentar tratar de manera más somera, pero todos los puntos. Primero, decía Ana que España está en número 27 en innovación, cosa absolutamente insuficiente, pero lo más impresionante es que está la número 35 en competitividad, y que han perdido un puesto del año pasado a este. Es decir, ¿cómo se puede explicar que un país que está en el número 35 en competitividad sea el primero en Europa en salir de la crisis? Bueno, yo creo que se debe a dos cosas fundamentales. La primera, como decía la conferenciante, a la devaluación interna que se ha hecho, y yo creo, para añadir un poco más, a las nuevas legislaciones laborales, que sin duda ninguna han ayudado. De hecho, antes necesitamos 2,5% de subida del PIB aproximadamente para generar empleo neto. Ahora estoy convencido que con un 1,2, un 1,3 es suficiente. Pero yo creo que también tiene una enorme influencia las estupendas compañías multinacionales que hemos ido creando con y sin crisis. Se citaban unas cuantas, pero, por ejemplo, todo el sector eléctrico se ha internacionalizado, el sector de las telecomunicaciones, etc. Y eso ha hecho que con una demanda interna muy baja hayamos sido capaces de crecer en exportaciones a ritmos infinitamente mayores que el resto de países de nuestro entorno. Pero si yo comparo la situación en España con el país que mejor conozco después del nuestro, que es Alemania, por motivos obvios, yo creo que tenemos varios defectos o varias carencias importantísimas. Esas dos cosas que yo he citado anteriormente, por un lado, la devaluación interna no es sostenible en el tiempo, evidentemente, y segundo, las compañías grandes multinacionales que hemos creado no son suficientes para sostener ese crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? España no es en ningún caso un país de costes laborales baratos, como no lo son los países de nuestro entorno, y no lo va a ser, por mucho que hagamos. Podemos decir que hemos reducido los salarios un 15%, lo que sea. Si comparamos con países realmente con bajos costes laborales, estamos muy por detrás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es fomentar otra serie de intangibles que a la hora de competir son tan importantes, sin duda, como los costes laborales. Alemania es un país que no es barato y es probablemente está entre los 5 países más competitivos del mundo y exporta mucho más de lo que vende internamente. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene, primero, que en toda la cadena de valor añadido, prácticamente todos los participantes añaden valor. Es decir, un intangible fundamental que es el añadir valor al producto más allá del coste, como son el diseño, como es sin duda ninguna la tecnología. Para esto hace falta talento, y yo creo que aparte de lo que ha dicho Ignacio de nuestra educación, que desde luego debe tener vocación de permanencia,
vocación de no cambiar los planes con cada legislatura, etcétera, etcétera, debe de fomentar de una manera mucho más intensa lo que es el talento, lo que es el carácter emprendedor, lo que es, digamos, la posibilidad de que desde muy jóvenes los alumnos sean capaces de tomar decisiones y de asumir riesgos. Yo creo que hay un concepto fundamental que es el concepto de liderazgo. Es decir, la definición de líder, pues hay tantas como personas somos aquí. Yo hace muchos años que creo que el líder es aquel que tiene que tener las ideas muy claras, aunque sean poquitas, que tiene que ser capaz de motivar a su entorno hacia esas ideas y que tiene que dar ejemplo. Con esa definición puede ser líder desde el consejero delegado o presidente de una empresa hasta el más bajo de sus empleados. Eso es lo que nos hace falta, gente con capacidad de emprendimiento, con capacidad de tomar decisiones, ya sea por cuenta ajena como por cuenta propia. Si por un momento analizo el tema de la innovación, ¿no? Yo creo que hay una diferencia importante entre lo que es el I+D, la tecnología, la investigación y lo que es la innovación. Yo muchas veces, cuando se miden los países por lo que gastan en I+D, me asombro. Yo desde muy pequeño, pues en mi casa me han enseñado que cuanto menos se gaste mejor. Yo cuando era vicepresidente de Siemens AG y presidente de la mayor de las divisiones, por cierto, Siemens AG tiene unas inversiones en I+D por encima de 6.000 millones de euros al año, ¿no? El objetivo que tenía mi director de I+D era conseguir lo máximo con el presupuesto más bajo. Entonces yo creo que más que pedir que se gaste más, lo que hay que hacer es optimizar la cadena de gestión del I+D, desde los centros públicos de investigación, pasando por la universidad, llegando a las empresas y siguiendo por la comercialización. Es decir, yo creo que en el momento que esta cadena esté optimizada, el gasto tiene menos importancia. Y yo, como tú muy bien has dicho, soy ingeniero, con todo lo bueno y todo lo malo que esto tiene, ¿no? Entonces, dentro de lo malo es que uno aprende fórmulas, ¿no? Y una de las que me enseñaron es que la suma de los óptimos es siempre peor que el óptimo de la suma. A mí me da igual tener una universidad óptima, unos centros de investigación públicos óptimos, unas empresas óptimas a nivel de I+D+I. Yo creo que tener una cadena de valor de I+D+I cuya optimización global nos dé los resultados que tienen en otros países, como son Alemania o muchos otros. Y ya quizá lo último, y para terminar, yo creo que la Administración tiene que hacer un enorme esfuerzo por mantener el impulso que obligados y por necesidad, y eso demuestra que España es un gran país, sumido en una crisis tremenda como todos los demás, con el puesto 36 en competitividad, ha sido capaz de salir gracias a empresas que han sido capaces de internacionalizarse. Lo de la industria que tú decías, tienes toda la razón. Luego, dos misiones fundamentales, aparte de todas las que he dicho, para la Administración. Primero, fomentar la industria. Y fomentar la industria no quiere decir subvencionarla. Quiere decir fijar un marco de actuación en el cual se pueda desarrollar. Yo recuerdo que España, alguien la definió como el país de los servicios. Están muy bien los servicios, no tengo nada contra ellos. Pero la industria es lo que genera raíces y lo que genera riqueza a largo plazo. Administración, fomentar marcos que puedan hacer que la industria se desarrolle. Y punto número 2, poner en marcha todas aquellas medidas, no subvenciones, pero sí, por ejemplo, fiscales, que puedan ayudar a las empresas a internacionalizarse. No hablo de las grandes, que además, los grandes lo han demostrado, sino el 98-97% de la empresa española son pymes. Creo que con el efecto tractor de las grandes y un apoyo a estos niveles de la Administración son perfectamente capaces de apoyar este crecimiento que ha de ser sostenible. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Es el turno de Ignacio. Bueno, buenos días. Me sumo al agradecimiento a ESIC por invitarnos a estar aquí. Obviamente cada vez... y lo siento por mis compañeros del otro lado, cada vez que interviene uno después de otro, pues quedan menos cosas nuevas que decir, ¿no? Porque yo creo que buena parte de los componentes importantes del tema se han comentado. Pero bueno, yo sí añadiría, por ir añadiendo alguna cosa, algo diferente o algún matiz concreto, algo distinto,
primero un toque de optimismo, y no digo porque no se haya sido optimista hasta ahora. Yo creo que es verdad que los hechos y las cifras, que al final es donde nos tenemos que fijar, dan sin duda una sólida, todavía emergente, pero una sólida recuperación económica para España. España está liderando el crecimiento, el todavía modesto crecimiento en Europa, pero esto es un hecho. Esto ha sido por mucho esfuerzo que se ha hecho en todos estos años. Es verdad que también corrigiendo muchos excesos que se hicieron antes, y esto es así porque hablamos de los costes, por ejemplo, laborales unitarios como medida o como componente de productividad. Nuestros costes se dispararon del 2000 al 2007. Dejamos de ser competitivos. Hemos corregido mucho de esos factores y es verdad que nos queda mucho por mejorar en competitividad y en productividad, pero bueno, se ha hecho muchísimo esfuerzo y yo creo que es un hecho. El PIB está creciendo, digamos, a buen ritmo, trimestre a trimestre, y el consenso espera, y yo desde luego estoy con los optimistas de los analistas, en que crecemos más cerca posiblemente del 3% que del 2,5%. Si todo sigue así, y no hay motivos a estas alturas del año para pensar que cambien muchísimo las cosas, ¿no? Se está creciendo empleo, es verdad que tiene que mejorar el empleo y mejorar la calidad del empleo, pero lo importante también es que se genere empleo de forma importante. Es absolutamente incontestable que la confianza inversora está volviendo y se está invirtiendo de nuevo por inversores institucionales importantes inversiones y en muchos sectores. O sea, esto también es incontestable, y a mí me gustaría parar en el punto desde luego de las exportaciones, donde más de un tercio de nuestro PIB está en exportaciones, dato realmente llamativo, por poco usual, y que yo creo que es la parte realmente significativa y distinta que tenemos que usar de forma positiva. Hemos conseguido, ante una crisis muy fuerte, la empresa española ha conseguido hacer de una necesidad una virtud. El mercado interno se vino abajo, con caídas del PIB muy fuertes, y la empresa española tuvo que reinventarse y hacer muchísimo esfuerzo, y en ese reinventarse, bueno, pues el factor exterior, el salir a otros mercados, ha sido fundamental. Eso es un camino difícil, porque obviamente empresas muy importantes, no me estoy refiriendo a ellas, porque claro que sí, y es buenísimo, desde luego, y es un orgullo que empresa española esté liderando el sectores textiles, sectores financieros, sectores de telecomunicaciones, sectores de la energía. Sin duda, tenemos empresa española, la empresa española está en el top de todo eso, pero el reto es para esas empresas más pequeñas que también han hecho ese camino, y que yo creo que es fundamental, donde destacamos en muchos otros sectores: consultoría, ingeniería, agroalimentación, empresas mucho más pequeñas. Ese camino recorrido, ese salto a mercados no explorados hasta entonces, yo creo que es un salto importantísimo. Hemos hecho una virtud de una necesidad, y lo importante, yo creo, que no volvamos atrás. Ahora que el mercado español y el PIB español está creciendo, la empresa española desde luego tiene que no dar ni un paso para atrás, seguir en ese convencimiento de la vocación más internacional. Vivimos en un mundo donde la digitalización, el nuevo consumidor, desde luego los temas de barreras físicas no conducen a nada. La protección y la legislación debería ser
desde luego, desde mi personal punto de vista, lo menos posible. Tendrían que regular mucho menos los políticos y dejar mucho más a la empresa la imaginación y la creatividad y el emprendimiento para que se creciese. Y ya que la empresa española ha iniciado ese camino, yo creo que es muy importante que no demos pasos para atrás en ese camino. Gracias, Ignacio. Cuando quieras, Paloma. Muchas gracias. Bueno, de nuevo agradecer a SIC el invitar a Xerox, y en este caso a mí representando a este evento. Y de las 4 cuestiones que Rafael nos comentaba, yo voy a elegir 2. La segunda va a ser la tecnología, evidentemente. Esta me toca, esta es asignatura propia de mi compañía. Pero la primera va a ser una que es especialmente polémica, que es el tema del desempleo, ¿no? Aquí, no solamente como responsable de Xerox, sino que también en la Cámara de Comercio Americana en España, soy la responsable del Comité de Recursos Humanos, y todas las empresas americanas debatimos mucho en torno al problema del desempleo en España y de cómo fomentar el empleo, ¿no? Realmente, en este punto, consideramos que las empresas todavía no hemos perdido el miedo a contratar. Sí es cierto, como decía Eduardo, que se han hecho muchos avances con las reformas, pero todavía sigue habiendo un miedo a contratar que quizás en empresas grandes como la que yo represento o como muchas de las que están representadas en la AmCham no es tan grave. En empresas pequeñas sí lo es, y Alicia nos hablaba de la necesidad de que las empresas pequeñas en España crezcan de tamaño. Una empresa pequeña, en un momento determinado, que tenga que asumir la salida de un empleado que ha contratado en un periodo medio, puede suponer la inviabilidad económica de esa empresa. Y esto sigue siendo una realidad que consideramos que puede haber nuevos modelos de contratación que lo solucionen. Sabemos que es un tema polémico, sobre todo en ciertos periodos preelectorales, y polémico, y puede haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo, tanto como responsable de una gran compañía, como madre de 2 adolescentes que no les queda mucho tiempo para, bueno, ya no son ni siquiera adolescentes, ¿no? Les queda poco tiempo para salir al mercado laboral, considero que hay nuevos modelos de contratación para jóvenes que se podrían estudiar sin tener que reformar las condiciones de la gente que actualmente está trabajando. Considero que hay que abordar un cambio cultural en este país, que hay nuevos modelos que pueden fomentar a las empresas rejuvenecer nuestras plantillas, que es una necesidad que muchas compañías empezamos a tener, y también y sobre todo afrontar algo que para las compañías cada vez es más importante, que es el coste de la desinversión. Es importante, cuando tú afrontas un proyecto nuevo que requiere nuevos recursos, por supuesto, el coste de la inversión. Pero cada vez más, y por lo menos en las empresas americanas, se mira el coste de la desinversión si dicho proyecto no es exitoso. Y en el coste de la desinversión siento manifestar que todavía España sigue siendo un país poco competitivo. Creo que todas las magníficas cosas buenas que tenemos, que ha nombrado Alicia y que mis compañeros han nombrado, creo que están encima de la mesa, en la mente de muchas compañías, no solo americanas, sino alemanas y de otras nacionalidades, pero existe la barrera mental del coste de desinversión, que con nuevos modelos para contratación de gente joven por debajo de X años, no voy yo a hacer ninguna propuesta en concreto hoy, pero creo que realmente podrían fomentar que muchas compañías consigamos atraer más inversión extranjera a España, que desde luego los responsables de las compañías españolas es lo que queremos, ¿no? Y también fomentar dentro de nuestro país la inversión y los proyectos nuevos. Esta es la parte polémica de mi intervención. Rafa, ahora paso a la parte menos polémica, que es la tecnología, y que está, como os decía, pues, dentro de Xerox forma parte de nuestro core business. Hablábamos de cómo las compañías tienen que asumir la tecnología, y creo que es muy importante porque las nuevas tecnologías, y como aquí tenemos mucha gente joven, están quizás generacionalmente mucho más cercanas a las nuevas tecnologías que nosotros. Las nuevas tecnologías te permiten retener a clientes, captar clientes nuevos y hacer venta cruzada a clientes
de una forma distinta y de una forma que está demostrando ser mucho más efectiva. Entonces, creo que todas las compañías tenemos este reto. Tenemos el reto y cuantos más años lleves operando en un país, más complicado es actualizarte tecnológicamente. Nosotros llevamos 50 años en la compañía española y tenemos pues una serie de procesos internos, lógicamente, que tienen mucha herencia. Entonces, creo que todos tenemos que abordar estas nuevas tecnologías para ayudarnos a crecer, y también las empresas pequeñas. Y, de nuevo, creo que la incorporar gente joven en nuestras plantillas nos ayudará a incorporar nueva tecnología, porque tenemos que reconocer que los nativos digitales pertenecen a otra generación distinta a quizás la que está más representada hoy por hoy en nuestras plantillas. Y eso es un poquito mi breve intervención. Muchas gracias. Es el turno de Antonio. Gracias. Gracias a SIC otra vez. Yo quería darle un giro un poco diferente al tema de la internacionalización. Me quiero referir más a la globalización, que se parece pero no es lo mismo. La globalización es un fenómeno de dos vías, el de ida y el de regreso, el de vuelta. La empresa española, como bien se apuntaba antes, se ha visto en la necesidad de internacionalizarse. Se ha visto en esa coyuntura, primero porque tiene que ganar tamaño. Efectivamente, la empresa promedio española es muy pequeña, porque el mercado español, comparativamente hablando, no es grande. Lo miramos desde aquí, parece enorme, pero cuando lo comparas con otros mercados, y sobre todo cuando lo comparas con la suma de otros mercados, es relativamente modesto. Eso obliga a que la empresa española que quiera crecer tiene que pensar en salir al exterior. Pero también la necesidad derivada de una demanda interna muy frágil, muy débil, que nos ha obligado a buscar los volúmenes de nuestro negocio fuera de España. ¿Qué ocurre al salir del país? Salimos del territorio de confort, salimos de donde nuestras marcas son reconocidas, de donde conocemos a los consumidores nos conocen. Y entramos en justo lo contrario, mercados donde no conocemos bien al consumidor y donde nuestras marcas todavía no tienen ese reconocimiento que en nuestro país de origen sí tienen. Tenemos que invertir en crear marca, tenemos que hacer campañas de marketing, tenemos que invertir en conocer al consumidor y tenemos que invertir sobre todo en entender cuáles de las fortalezas de nuestros productos son relevantes, son sensibles en ese mercado. Cosa que a veces la empresa española al salir al exterior olvida. Con mucha frecuencia la empresa española simplemente repite un modelo que ha tenido éxito en su mercado español y piensa, repitiendo lo mismo, voy a conseguir también éxito en mercados diferentes. No es así. La empresa necesita adaptarse al mercado en el que opera. Al adaptarse, normalmente tiene que perder parte de lo que es y aceptar cosas que no era. Hay muchos ejemplos de empresas que no se han adaptado al salir fuera de su país y han fracasado. Y algunos ejemplos son mayúsculos por el volumen de la empresa y mayúsculos por el volumen de la inversión que intentaron. Yo tengo en la cabeza en este momento el de Walmart, que es una empresa de las mayores del mundo, entró en Alemania pensando que los alemanes eran iguales que los señores de Arkansas. No lo son, no juegan al béisbol, no comen maíz. Los señores de Walmart aterrizaron en Alemania con un equipo de 60 compradores que decidieron que iban a ser los que iban a comprar el producto que los consumidores alemanes deseaban. Y se olvidaron de todas las peculiaridades alemanas. Y una empresa tan enorme y tan maravillosa desde el punto de vista de gestión en muchos aspectos como Walmart fracasa porque no se adapta. Puedo contar la experiencia de mi empresa. Toys R Us tiene en Estados Unidos la tienda promedio alrededor de los 4.000 metros. Cuando llegamos a Europa nos dimos cuenta que 4.000 era un poco demasiado, tal vez 3.000. En China estamos operando normalmente en un modelo entre 500 y 700 metros, porque eso es lo que el mercado chino demanda. Operar 500 metros es completamente distinto que operar 4.000. Hay que adaptar no solo el producto, hay que adaptar también la forma de gestionarlo. Eso es, yo creo que una de las asignaturas pendientes de muchas empresas españolas. La otra parte de la globalización, en la que tal vez pocas veces pensamos en ella, es que también implica que en el mercado doméstico, en el mercado español, ya no estamos solos. Hace unas décadas, los jugadores en cada una de las industrias, en cada uno de los sectores, eran bien conocidos. Las empresas españolas más las empresas extranjeras con presencia en España. Se acabó. Conocíamos sus productos, sus formas de operar, incluso sus equipos de gestión, sabíamos qué esperar de ellos. La tecnología ha cambiado completamente este panorama. Puedo citar como anécdota algo que me ocurrió hace un par de meses.
me puse a comprar algo tan trivial como un afilador de cuchillos. No es una compra frecuente y por tanto no tenía ni idea dónde comprar afiladores de cuchillos. Entré en las páginas web de algunos de los especialistas españoles y la demanda debía ser muy poca porque la oferta era 3, 4, 5 diferentes modelos. Entré en determinado operador internacional con un catálogo extenso, 36 diferentes variedades de cuchillos que incluye desde el corte japonés al del para pescado, para carne, para postre, para 1000 variedades. ¿Por qué? Porque la competencia que tenemos en el mercado español ya no son solo las empresas presentes en España. A través de los marketplaces, o como los queramos llamar, cualquier compañía internacional con afán de expansión está presente en España a través de la tecnología. Y por tanto, cuando competimos con los productos que antes estaban en nuestro territorio de confort español, ahora estamos compitiendo también con otros señores que ni siquiera tienen un establecimiento permanente en nuestro país y que nos obligan a ser competitivos con ellos, incluso si no hemos salido de nuestras fronteras. Yo creo que este es un reto importante. El segundo reto importante, que también es una observación bastante frecuente, no siempre, pero bastante frecuente en las empresas españolas, es la gestión del talento cuando se internacionalizan. El modelo estándar español, repito, con gloriosas excepciones, es lo que yo tengo como modelo de gestión en España, lo aplico en los demás países del mundo. Mi cultura española, mi forma de trabajar española, mis principios, mis valores españoles, los pongo en Chile, los pongo en Estados Unidos, los pongo en Alemania, los pongo en China, da igual. La empresa española tiene hoy muy poca capacidad de adaptar el talento a las necesidades locales. Repite mucho los procesos, la burocracia, la forma de trabajar de la empresa en España. Y cuando sale fuera tiene que trabajar de manera diferente. ¿Y cómo se remedia esto? Pues con algo que yo creo que es la esencia del problema y tal vez el que menos se está tratando hoy, que es la preparación del talento. El talento, el que se hace a través de sitios como ESIC, las universidades, pero incluso los colegios, en España se está gestionando cada vez de manera más provinciana, si me permitís la expresión, con unas miras cada vez más localistas, cada vez más reducidas, cada vez menos considerando la globalidad de la economía mundial, la interacción entre las distintas economías y la formación requerida para actuar en ellas. El talento en España se está gestionando en muchas ocasiones con una visión muy estrecha de las necesidades de las empresas. Se está haciendo de espaldas a la empresa en muchas ocasiones y además se está haciendo con intenciones incluso en algunas ocasiones más de tipo político que de tipo formativo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que en la universidad, en las escuelas de negocios, incluso, como digo, en los colegios, tenemos que empezar a enseñar a la gente que vive en el mundo, no en su pueblo, en su ciudad o en su comunidad autónoma, en el mundo. Tenemos que enseñarle a vivir en el mundo, a interrelacionarse con otros. No solo la carencia mayúscula que tiene todavía España en materia del idioma, sino también incluso del conocimiento de lo que hay más allá de nuestras fronteras. Yo creo que si mi aportación la tuviera que resumir en algo, sería precisamente en eso. Las empresas españolas tienen que gestionar el talento, tienen que tener una oferta de talento en el país, de manera que les permitan ser empresas competitivas a nivel internacional. Gracias. Gracias, Antonio. Finaliza esta primera ronda de preguntas. Fernando. Por estar aquí una parte de la mañana con nosotros. Como bien decía Ignacio, hablar el último siempre es difícil, y decir algo nuevo siempre es difícil. Como yo llevo mucho tiempo en marketing y en publicidad, he aprendido que en marketing y en publicidad, cuando no tienes algo nuevo que decir, lo dices de otra manera, y si tienes suerte y lo haces bien, pues hasta parece nuevo y parece innovador. Entonces, bueno, para eso el marketing es un poco a veces así, ¿no? Voy a hablar de algunas cosas, de algunos temas que se han tratado. El primero empezando por la competitividad. Hemos pasado de una época de vacas gordas a una época de vacas flacas. Esperamos que ahora venga una época de vacas gordas otra vez. Un tema que yo he aprendido es que la competitividad en época de vacas gordas es una obligación de las empresas. La competitividad en época de vacas flacas es una necesidad que, si no se ha hecho cuando las vacas gordas estaban, puede ser tardía. Entonces, como yo aventuro que vamos a tener una competitividad ahora, una época de vacas gordas, es el momento de no distraerse y es el momento de luchar por ser aún más competitivos. ¿Qué es competitividad? Se ha apuntado también un poco antes.
en mi punto de vista, no es tener un precio barato, no es ofrecer las cosas a un precio más barato, lo más barato posible, porque estamos en un entorno a nivel europeo, a nivel español, donde eso es prácticamente imposible. Es satisfacer, una empresa es competitiva cuando satisface mejor que las demás la relación necesidades de los consumidores, precio, que pide por satisfacerlas. Y eso es importante que tenemos que aumentar o satisfacer mejor esas necesidades y pedir por ellas un precio justo. Un segundo punto que quería comentar era el de la internacionalización, basado también un poco en la experiencia de Campofrío. La internacionalización da muchos beneficios a la empresa. Le da diferentes puntos de vista, diferente amplitud de mira, le da mejores costes competitivos por tamaño, le da a entender mejor a los consumidores a nivel global, le da muchas cosas que son muy buenas para el futuro de la empresa, pero sí que quería dar un aviso a navegantes basado en lo que yo he visto en el gran consumo, y es que si no se es competitivo dentro, no se es competitivo fuera. Y muchas veces se piensa que como no soy competitivo dentro, lo que tengo que hacer es salir fuera y entonces ahí ya conseguiré ser rentable. Yo creo que si no eres capaz de competir donde sabes, competir donde no sabes es aún más difícil y por tanto hay que hacer primero los deberes internos y una vez que los tienes hechos, hacerlos externos. El tercer punto que quería comentar era el tema del talento que se ha comentado, el tema de las personas que están en las empresas. Últimamente en muchos foros a los que asisto, muchos foros en los que estoy, veo que hay un cierto interés o un cierto influencia de muchas partes de la sociedad en que el carácter emprendedor, el carácter innovador debe de tener un tamaño reducido. Se intenta mucho facilitar, favorecer pues la creación de pymes innovadoras, la creación de pymes que tienen que innovar mucho, como que esa es la salida para España, que lo es una de las salidas, pero no es la salida. Yo creo que sería un error importante que nos olvidáramos que tiene que haber innovación y que tiene que haber carácter emprendedor en las empresas grandes, en las grandes multinacionales españolas. Es ahí también, aparte de las pymes, donde tenemos que desarrollar y facilitar y crear el carácter innovador y el carácter emprendedor dentro de todas las líneas de la P&L de la compañía, dentro de todas las áreas funcionales de la compañía. Hay que detectar esos innovadores en las empresas grandes y facilitarlos y desarrollarlos. Para terminar, un poco, pues algunas veces me preguntan, ¿y cómo se detecta a una persona innovadora en una empresa grande? Es muy difícil ver a alguien que incipientemente puede desarrollar o puede ser un gran emprendedor dentro de esa empresa grande. Una empresa pequeña es más fácil, una empresa grande es más complicado, ¿no? Yo siempre respondo lo mismo por la cara. Hay gente que tiene cara listo y normalmente es listo. Hay gente que tiene cara inteligente y normalmente es inteligente. Hay gente que tiene cara de cabroncete y normalmente es cabroncete. Y hay gente que tiene cara de innovador y normalmente es innovador. Entonces, bueno, pues yo creo que es obligación de los que dirigimos las empresas detectarlos, facilitarlos y formarlos. Y con eso acabo. Gracias, Fernando. Comenzamos la segunda ronda de preguntas. Por cuestiones de agenda, os agradecería brevedad. Ignacio, por una serie de medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y por instituciones nacionales, se han reducido los tipos de interés y se ha facilitado el acceso al crédito a los hogares y empresas. La pregunta que se plantea es si estas iniciativas se han traducido en un incremento en las operaciones realizadas en el sector de las actividades inmobiliarias. Bueno, el mundo inmobiliario vive sustancialmente de dos cosas. Una, de que el PIB crezca lo suficiente como para que haya nuevas empresas que se establezcan o que las ya establecidas aumenten su capacidad y ocupen más espacios para alquilar. Otro segundo, que las familias tengan dinero suficiente como para poder acceder a la adquisición de productos inmobiliarios y que tengan la financiación adecuada una vez que tengan ese dinero. Lo que sí se ha notado en España en los últimos tiempos, aunque las cifras todavía grandes no canten mucho, es que hay, primero,
un cambio de clima sustancial en ese mundo, pensando que el momento peor de la crisis ha sido ya superado y que todos tenemos la expectativa de que en un tiempo corto van a cambiar los números de las empresas. Por eso está viniendo dinero a raudales del extranjero para posicionarse en un mercado que ha sufrido una devaluación de costes brutal, porque los inmuebles en general valen hoy pues, un porcentaje, no me atrevo a decir una cifra, pero un porcentaje infinitamente muy grande, mucho más pequeño, vale mucho menos dinero que lo que valían hace 4, 5, 6 años. En consecuencia, está viniendo mucho dinero y eso significa que hay una mayor atracción de capitales, que hay una mayor expectativa de negocio. Otra cosa distinta es que el dinero esté suficientemente llegando a las familias para comprar cosas, que es lo que me preguntas. Como los bancos tienen todavía mucho producto que tienen que vender, el dinero sustancialmente está llegando a los clientes de los bancos. Esa es la verdad, no a los clientes de las otras inmobiliarias. Pero bueno, no importa, que quiten ellos de su stock lo antes posible para que nosotros podamos luego vender bien a continuación. Me permite plantear la pregunta. Gracias. Eduardo. La energía representa más del 50% del coste total en algunas actividades como la fabricación de aluminio. Por otra parte, una reducción en la factura de energía eléctrica de los consumidores aumentaría la renta disponible de las familias, repercutiendo favorablemente en el consumo, que es el principal componente del PIB. La cuestión es si se puede reducir la factura eléctrica manteniendo la solidez financiera de un sector clave para la recuperación económica. Como se suele decir, pues le agradezco la pregunta. Es decir, yo ahora soy presidente de UNESA, pero dentro de mi currículum, una de las cosas que tengo es que anteriormente fui presidente de la segunda compañía más consumidora de energía eléctrica de España, que es Ferroeléctrica. Es decir, conozco bien este tema. La respuesta es inmediata, por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí, porque dentro de la factura eléctrica el 46% es sistema eléctrico, es decir, generación, transporte, distribución y comercialización, y todo el resto son o bien impuestos o bien políticas industriales, políticas energéticas en las que no tenemos absolutamente nada que ver. Es decir, el planteamiento que tenemos el sector eléctrico es que hagan con el recibo lo mismo que se hace en otros países, que el recibo tenga sistema eléctrico más impuestos. Una cosa curiosa es que España tiene uno de los sistemas eléctricos baratos en Europa, por debajo de la media, es decir, las redes más la generación están entre los baratos de Europa, según los datos de Eurostat, y el recibo entre los más caros de Europa. Somos los que tenemos más políticas energéticas incluidas en el recibo que paga el consumidor, y tenemos un impuesto, yo les recuerdo, del 21%, que es el IVA máximo, más un 5% de impuesto eléctrico. Luego, respuesta, ¿cómo se puede hacer? Simplemente limpiando el recibo de todo aquello que no debería nunca de estar en el recibo, sino en los presupuestos generales del Estado o cualquier otro sitio. Nosotros del recibo recibimos, y valga la redundancia, el 46%. El resto tiene poco que ver con otros. Luego, claro que se puede reducir sin tocar la estructura financiera de las compañías eléctricas. Ignacio, una de las prioridades estratégicas de Aviva es, leo un texto de su página web, atraer, motivar y retener al talento para que nuestros empleados se sientan comprometidos con los valores y aspiraciones de la empresa. Un tema interesante sería conocer cómo se desarrolla esa estrategia. Bueno, voy a ser muy breve, como nos has pedido. Básicamente, hay numerosos estudios, numerosos estudios al respecto, pero me viene a la memoria uno de Hey, una consultora en temas de recursos humanos, que correlaciona, ¿no?, en un índice los resultados de la compañía con precisamente la motivación de los equipos en esas empresas. Yo creo que todos nosotros medimos o intentamos medir de distintas formas pues el nivel emocional y la motivación en nuestros equipos, ¿no?
claramente hay una correlación extraordinaria entre equipos motivados y equipos comprometidos con resultados de las compañías. Por lo tanto, aquí en los temas más de talento y de equipo, claramente la única consideración por mi parte es tengamos una agenda importantísima de personas y pongamos a las personas en los equipos en primer lugar y en la prioridad de las compañías, porque hoy en día todos los negocios son iguales o casi iguales, en el sentido de que son un poquito de tecnología, que por otra parte la tecnología cada vez deja de ser una ventaja competitiva porque es fácilmente imitable. Lo realmente único está en las personas, en los equipos. Entonces, tener en los negocios que son un poquito de tecnología y capital y mucho de personas y de talento, la agenda de las personas es la clave. En nuestro caso, la armamos en base a unos valores, ¿no? Como son la meritocracia, como son precisamente el fomento del talento, que no es fácil porque hay que identificarlo y luego hacerlo crecer, y luego pues el reconocimiento y el desarrollo de las personas. Pero lo importante es que lo articules como lo articules, nos creamos que la agenda de las personas tiene que ocupar un lugar fundamental en todas las organizaciones. Gracias, Ignacio. Me han pasado una nota diciendo que andamos prácticamente fuera de tiempo, entonces os agradecería más brevedad todavía. Paloma, Xerox es una empresa que tiene su sede en Estados Unidos y que opera en más de 180 países, lo que supone una extraordinaria actividad de internacionalización. Desde esa experiencia multinacional se agradecería que comentes cómo se puede potenciar la capacidad de una empresa para competir internacionalmente. Bueno, yo voy a ser muy breve porque claro, después del máster que Antonio nos ha dado en globalización, voy a recurrir a la técnica de Fernando de reformular diciendo algo muy parecido pero con otras palabras, ¿no? ¿Me permites copiártela, no? Bueno, pues siguiendo esta explicación que nos has dado, yo resumiría la estrategia en una palabra que es glocal. Sabes que a las multinacionales nos encanta utilizar palabras que además sean entendidos en todos los países. ¿Qué? Esta palabra mágica une global y local. ¿Qué ocurre? Que como compañía tienes que tener por supuesto, una imagen de marca global, tienes que tener una estrategia como compañía global y unos valores en tu cultura globales. Pero luego, como bien ha dicho Antonio, cuando vas a un país tienes que adaptarte no solo a la normativa regulatoria de cada país, sino a la cultura y a la circunstancia de cada país. Nosotros, que somos una empresa B2B, que trabajamos no para cliente final como muchas de las que hay aquí, sino para empresas, no es lo mismo dirigirte pues, a un tejido empresarial como el de España que a un tejido empresarial como el americano o el alemán. Con lo cual, lo importante o la clave de nuestro éxito ha sido manejar ese equilibrio entre lo global y lo local. Yo, como responsable de mi compañía en España, yo no marco la estrategia de Xerox. Yo asumo esa estrategia como propia y lo que hago es adaptarla y localizarla al país. Y yo creo que en este equilibrio está la magia. He sido rápida, ¿verdad? Perfecto, Paloma, perfecto. Antonio, la Unión Europea incluye el espíritu emprendedor como una de las 8 competencias clave para el desarrollo de la sociedad del conocimiento en un entorno de globalización y con relevantes avances tecnológicos. En Estados Unidos, los emprendedores están muy bien valorados por la sociedad, incluso aunque fracasen algunos de sus proyectos. La pregunta está relacionada con la asunción de riesgos y utilidad del aprendizaje en las actividades emprendedoras. Yo creo que la innovación lleva aparejada siempre la asunción del error, del fracaso, del fallo, como le queramos definir. Y yo creo que eso es algo que en la cultura española también debemos de enfatizar, que la innovación, la experimentación va a llevar consigo el que no todo lo que emprendemos nos va a salir bien, que no todos los intentos van a ser exitosos y que, por tanto, hemos de acostumbrarnos a vivir con la adversidad o con el fracaso, como lo queramos definir, como parte de lo que implica el experimentar, el innovar. Y el emprendedor lo tiene que tener muy presente. El emprendedor sabe que está abriendo camino y cuando se abre camino no se va por una autopista, se va por caminos donde hay muchas dificultades, muchos obstáculos y donde muchas veces hay que rectificar. Esto es algo que a lo mejor la generación no la última, la anterior, la que vivió el
periodo de vacas gordas en España, a lo mejor no está todavía digiriendo bien. Necesitamos acostumbrarnos a que nos van a salir cosas mal y no venirnos abajo cuando fallamos. Necesitamos acostumbrarnos a seguir peleando, a luchar, a no ser, como muchas veces somos los españoles, sprinters, gente de recorrido muy corto, muy intenso. Tenemos que acostumbrarnos a ser más proyectos de medio y largo plazo que requieren otra forma de participar, otra forma de correr, mucho más planificada, mucho más organizada, mucho más sabiendo que la carrera es larga y que por tanto hay que estar preparado para un viaje mucho más prolongado. Yo creo que el emprendedor necesita en España los 2 o 3 elementos que no tiene. El primero es apoyo financiero. Si compara un emprendedor en España que está buscando 100.000 euros desesperadamente, que no encuentra apoyo ni en la banca, ni desde luego fácilmente entre inversores privados, con uno en Estados Unidos que recibe constantemente el apoyo de la sociedad como conjunto, hay muchas más oportunidades para el americano que para el español. Yo creo que eso es algo que tenemos que atacar deprisa. Y el segundo elemento, que es que parece que el emprendedor español a veces es emprendedor por un día y que el objetivo es vender y hacer dinero. Así no se hace empresa. Así se puede hacer un negocio puntual. Como se hace empresa es consolidando esas buenas ideas que hemos tenido, desarrollándolas, potenciándolas, haciéndolas mayores. No simplemente beneficiándose de una magnífica idea, vendiéndola a los 2 años y olvidándose otra vez de lo que es emprender. Por tanto, yo creo que el emprendedor necesita apoyo y necesita pensar en un recorrido a largo plazo. Muchas gracias, Fernando. Campofrío es una empresa muy importante del sector de la alimentación que investiga el mercado para conocer las tendencias de los consumidores, ofreciendo soluciones para atender una demanda que varía con el tiempo. Sería interesante conocer los cambios que se han detectado en los hábitos de los consumidores en los últimos años. A ver, siendo muy rápido. Los hábitos de los consumidores son reflejo de las necesidades que tienen y de las preocupaciones que tienen. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los consumidores de hoy? Las mismas que tenían mis padres, las mismas que tengo yo y probablemente las mismas que tengan mis hijos. ¿Qué les preocupa? El entorno, el futuro, la salud, la economía, el dinero, todo eso es lo que les preocupa. Lo mismo que les preocupaba a mis padres y lo mismo que les va a preocupar a mis hijos. Los hábitos que responden a esas preocupaciones, está produciéndose un cambio importante ahora, que es la capacidad de información y la capacidad de desinformación que tienen los consumidores hoy que no tenían mis padres. Hoy hay mucho más acceso a la información, hay mucho más acceso a la desinformación. Cuando ves todos los programas televisivos, debates televisivos, tertulianos, redes sociales, chats, etcétera, etcétera, hay también mucha desinformación y eso le afecta también al consumidor. Entonces, ¿qué está construyendo eso? 2 cambios fundamentales en el consumidor. Uno, poca fidelidad a las marcas o a las enseñas. Tienes que estar constantemente reforzando esa fidelidad, porque esa información, desinformación, la puede cambiar rápidamente. Y una segunda, y también muy importante, el consumidor ya como hacíamos antes, de clase alta, media baja, etcétera, etcétera. Es decir, el que tiene dinero lo gasta siempre en productos premium y el que no tiene no lo gasta, es falso. Ahora puedes tener consumidores que gastan una fortuna en viajar y compran la marca más barata en un detergente o en un embutido. Entonces, ese cambio es la misma persona, ese cambio es un cambio fundamental en el consumidor. Gracias a los ponentes por sus intervenciones y a los asistentes por su atención.